Buenas noches, amigos de Cocaine Bear, el programa de estudios culturales y ciencia ficción número 1. A sus mascotas, a ver, el oso, Ahí está. Ah, el de oso nuevo. no impoluto. ¿Viste? Ahí está. El oso pícaro. Ya. Como siempre. Igual, primero que todo, buenas noches. Buenas noches. Quería saludar a todos nuestros seguidores. ¿Ya? Primero que todo, Sí, me escribió Jacqueline, me pidió que por favor la saludáramos, así que saludémosla al tiro. No sé. ¿Viste? ¿A quién más? Hola, Jacqueline, ¿cómo estás? Sin nuestros seguidores no seríamos nada. No seríamos absolutamente nada. No. Ellos no, ¿cuánto se llama? Su visionado nos da fuerzas día a día para continuar con este bello programa. Exactamente, la existencia del otro ajeno, es la que nos da, la que valida nuestra existencia. Y eso es un tema importante que deberíamos tocar hoy. Oye, déjame presentarlos, porque no lo he presentado todavía. Tenemos acá a don Hans. No, Hans Kielsen Rojas hoy día, porque somos de estudios culturales. Maravilloso. Abajo. La teoría pura del derecho de Kielsen, maravilloso. No la trajiste. Abajo, Augusto Conte Cuturrufo. Conte, ¿por qué Conte, weón? Ya. Porque suena el bien. De los tres estadios, fundador de la sociología francés. Pónete las pilas. No, pero ¿por qué? Ya, bueno, ya. ¿Y yo? ¿Quién soy yo esta noche? Heidegger, weón. No, pues estamos en estudios culturales, pues. Stuart Mill, hola, a ver. No, pues no. Stuart Mill. Mil. ¿Stuart Mill? No, mil. Ya, pero hoy día dije Cocaine Bear, así que apóyenme. A ver. Ya, entonces aprobado, ya tenemos este libro, así como en lo más alto. En lo más alto es lo más bajo. En lo más alto. Alto ahí. La exaltación. El tío Byun, como le dice el Leonardo. El tío Byun. El tío Byun. Oye, saludos, Leo. Saludos, Leo. Hace un tiempo para venir un día al programa nuestro. O te pagamos la consulta. Ese ingrato soviético comunista, bueno. Está ahí en su casa, en La Reina, escuchando himnos soviéticos, weón. Es pura contradicción ese weón ahí. Sí, pero oye, la condición humana es contradictoria y paradójica, así que está bien. Se sube al Merced, weón, y ve los videos de Gorbachev, weón, ahí, no sé. Oye, a ver cómo empezamos. Presentemos, porque lo que pasa, ya tenemos tantos deberes al principio de la historia que me cuesta ahí organizar esta parte ya. Entonces, tenemos no tanto la presentación, sino es como para la portada, porque para que la gente no vea nuestras caras siempre. Así. La van a ver chiquitita. Claro, no, pero es como para la portada del video. Por la parte de YouTube que sale el video, que salga esto, no que salga así como nosotros. Y ahí está. Y los auspicios, bueno, seguimos con el auspicio de abduccioneditorial.cl. Así se escribía, ¿se ve la esquinita? Abduccioneditorial.cl. Claro, ahí se meten, compran los libros y de a poquito vamos. Repítalo, Kutu. Abducioneditorial.cl. Claro. Gracias, Kutu. Esos son los libros, está el de Ryu Murakami, hay Félix Cadí, el de Yusa 1 y el fin de verano de Chikasakawa. Y el otro, este es un patrocinio que yo quiero empezar a hacer. Humano es. Ponete las pilas. Bien ahí, abducción, bien ahí. ¿Viste? Ahí están los mejores. Humano es. Ahí están los mejores. Y mire, este es un patrocinio que yo quiero hacer porque de repente me preguntan, ¿dónde están los libros de los que ustedes hablan, muchachos? Y si no están en mi librería de siempre, ¿qué hago? Entonces hay una paginita que se llama Enlace Bibliotecas Digitales, antes se llamaba Hansi Libro, ahí está la dirección, ebiblioteca.org, no tiene www, y tiene abajito, si se fijan, tiene 150.000 libros. Entonces, 43.000 autores. Entonces, si busco un libro, lo más probable que esté en Hansi Libro. Lo más probable, entonces no se sienta expulsado de este Olimpo de la literatura y de la filosofía, puede entrar gratis con Hansi Libro. Ya no ha ayudado mucho Hansi, entonces yo quería patrocinarlo un poco ahora. Y agradeciendo.
Claro, sí hay que ser agradecido en la vida. Y este es el caballero que nos convoca ahí, Buyun, Ahí está, grande, con grande su el tío piano de Billón. cola, ¿ya? Ese piano está en su casa. Y él dice, tengo un viejo piano de cola, para que no le den tanto color de que tengo un piano de cola. ¿Ya? Y tiene una rocola, una jukebox y una mesa de cirujano. Son como las tres cosas que hay en su casa, aparte de esa silla donde sale. Que la silla es como vieja igual, así como que. Entonces vamos a hablar como de, no cosas, pero a ver, si era ahí, ahí nomás, sí, era como para los auspicios de la presentación. ¿Ya? Está bien, gracias. Oye, pero después va a volver con la Es presentación. que como hoy día le toca a Joel que él se despliegue y si después queremos complementar, volvemos a la Pero tú presentación. tenías un montón de citas que de ese libro, tenías rayado el libro completo, córtala. Eso No, es cierto, yo, y yo creo que primero que hay que nada sincerar, digamos, para que nuestros espectadores comprendan lo que va a pasar a continuación. Este Sí, dale, libro, dale, este dale. libro, en realidad, bueno, lo leímos con Andrés, eh, pero creo que tomamos diferentes caminos, digamos, en el curso de la lectura. A mí me pareció que nuestro amigo Byung-Chul Han, Pium el tío Pium, o cómo Buyun, se llama, Tío tío Billón, Buyun, tío Buyun le vamos a decir. Tío Buyun, tío eh, Sape. no es ni tan brillante, ni tan innovador, ni digamos, ni da tantas salidas, ni es tan honesto intelectualmente como podríamos uno pensar. Me parece que él saca la mayor parte de sus ideas de otros autores a los cuales no les da crédito, y me parece que eso es muy deshonesto. ya, pero espera un Cualquiera, poquito, digamos que... pero espera un poquito ahí. Sí, Yo lo Déjalo que que termine. establecer del programa, que Buyun, el tío Buyun, no es o sea, se le presenta siempre como filósofo y todo, pero si tú te fijáis en la biografía, él es especialista en estudios culturales. Y lo que yo lo veo así, su trabajo, es básicamente es un estudio cultural. Él no está problematizando filosóficamente. Yo sentí esa objeción al principio, yo la pensé, igual me molestó como hasta la mitad del libro, y de repente revisé, y no, pues este libro está enmarcado dentro de los estudios culturales. Lo que pasa es que quizás es una ciencia que no hemos leído tanto, y por eso yo hablé como de Comte, de Stuart Mill, así como para cuánto se llama, para situarlo. No, no estamos en la familia de Aristóteles, de Platón. no, Él, no, ciertamente que no. claro, No, ciertamente no. que no. Pero entonces, y lo que él hace es precisamente de lo que se abocan los estudios culturales, a tratar de entender hacia dónde nos está llevando, hacia dónde está avanzando la sociedad, pero de forma genérica. Él no va, ¿cuánto se llama? No va a sistematizar y no va a problematizar. ¿Ya? Entonces, eso como un paréntesis, pequeña defensa, y vuelve a ti la pelota, Joel. Antes de cualquier cosa, Joel, igual me gustaría que, por favor, hiciera una pequeña introducción al libro No Cosas. Después le tiráis toda la mierda. Dale, dale nomás, la mierda es bienvenida. Bueno, lo que pasa es que este libro se inscribe dentro de la Oh, generalidad del trabajo y tendiente a una posición crítica respecto a nuestra sociedad contemporánea y va analizando diferentes aspectos de la misma para tratar de desentrañar, digamos, el problema en cuestión, ¿no? Lo mismo pasa con la desaparición de los rituales, en que habla de la necesidad de rescatar, digamos, una necesidad romántica, porque en realidad este es un nombre romántico, siempre está mirando en el pasado con nostalgia. Es muy de romántico res- él, es muy nostálgico, eso no hay nada que sí. hacer. Y en este libro de lo que se trata es un poco eso, pero también dar un paso adelante y empezar a analizar la relación que tenemos con los objetos y con la información en el mundo contemporáneo. En el no cosa, precisamente se llama este no cosa, lo que da a entender es que ha cambiado nuestra relación con las cosas porque ahora se encuentra en realidad nuestra atención más enfocada en la información que en los objetos en sí. Antes Somos infómatas. parte hablando de Hannah Arendt, de que en realidad a las personas adquieren su nivel de significación y empiezan a entender el mundo a través de la relación que tienen con los objetos. Pero que esa situación, digamos que para Hannah, o a la época de la Hannah Arendt era factible, digamos, y era razonable pensar así, ha cambiado, porque en nuestra época los objetos se empiezan a diluir
detrás de los medios a través de los cuales los vemos, que son los medios informáticos. En realidad, los objetos, y cuando hablo de los objetos no solamente habla de las cosas, sino que también de los fenómenos sociales, se encuentran mediados por ejemplo, los celulares y otros medios de información que nos bombardean y que no nos dejan ver los objetos tal cual son. Y en el fondo, de lo que se trata el libro es más ir desgranando ese hilo digamos, de cuál es la situación actual, en qué se ocupa la mente actualmente, que es de información más que de cosas, ¿ya? Y de ahí empieza a hacer una serie o sea, en realidad el libro está repleto de citas él es muy de la frase, digamos, La frase redonda, le dice. de la frase, claro, del enganche, digamos, La frase que cautiva. del eslogan. Efectista, es efectista. Sí, es un hombre de eslóganes, y muchas veces comete errores y en realidad pueden ser muchas impropiedades porque dice cosas que no corresponden, que no Ahora son ya ciertas. entramos a la parte de la crítica, dale, sigue. Claro, No, pero entonces, ¿cuánto se llama? Yo creo que es interesante el hecho de que alguien que se entiende como filósofo o como un estudioso de la cultura haya alcanzado estas cotas de fama y de interés, ¿ya? Porque yo, por ejemplo, le decía a Joel que me costó mucho comprar el libro. Así lo compré por internet, estaba agotado, fui a una librería, estaba agotado, fui a otra librería, en Antártica estaba agotado y en Feria Chilena quedaba el último. Y este lo sacaron como de la vitrina. Entonces, no. Entonces, imagínate, estoy hablando de un libro de filosofía que en estos siglo XXI, de estudios culturales, según de tú. estudios culturales, que ya se está leyendo. Entonces, quizás se está leyendo mal, quizás se está malentendiendo, quizás se está yendo por el lado de la seducción del tío Buyun, pero de alguna manera está ahí en primera línea, po. No es cuánto se llama, no, Oye, quizás está para hacer un alcance medio, no sé quién va a estar de acuerdo conmigo con esto, pero ¿no será porque Byung-Chul Han es coreano, weón, que lo están leyendo? Porque eh, está toda la movida de el toda K-pop. un movimiento pop de Corea, o sea, es toda una huevada de todo viene de Corea, ahora antes venía de Japón, ahora viene de Corea. Eh, ¿Tendrá que ver eso, ese fenómeno cultural pop? No, yo creo que va por el lado de que sus libros son de 100 páginas, que uno, digamos, se lo puede conseguir en cualquier librería porque está por todas partes. De hecho, el mismo éxito de publicidad, digamos, que representa él, a mí me parece que hace digamos, que tú puedas parecer muy intelectual y muy al día si te encuentran en la micro o en el colectivo leyendo el Byung-Chul Han, ¿cachai? A mí no me parece, no me, pa- no me parece, digamos un escritor de peso, pero sí muy de actualidad. O sea, habla de cuestiones que puede vivir cualquiera, y en realidad son fenómenos que cualquiera puede, digamos, descifrar y en realidad son todas cosas que se saben, digamos. O sea, Oye, que los eh, celulares nos absorben, que nos quitan el tiempo. No necesitamos un filósofo alemán para que nos venga a decir eso. Pero igual sí lo que es interesante, grato para pero no el es ego, alemana, no es alemán, no es alemán, sí, pero es un Pero filósofo escribe en alemán si se alemán, formó en Alemania como y filósofo. no, no, y no ¿Ya? es, y no es filósofo, no es como filósofo. estudioso de la cultura. Lo que pasa es que Lo que pasa es que si tú buscas que alguien sea titulado en filosofía para que sea filósofo, No, sí, tendríamos algunas está bien, diferencias, ¿ya? está bien, Eh, pero que yo creo que es sí, pues importante Sócrates entender el no tenía contexto título de lo que él está Ya haciendo. no, espérate, ya vale. Por Entonces, ejemplo, a mí, ¿quién está hablando? dale tú, Dale dale tú, tú. dale tú. Ya. No, sí, está bien, lo que pasa es que quiero racionar un poco este encono, eh, pero está bien, está súper bien tu posición, me gusta la posición del juego, me gusta. Eh, hay que ver, yo estaba viendo más o menos para dónde va Byung-Chul Han, toda la volada con los libros que he leído, ciertamente él no está afanado por crear un cuerpo filosófico sólido, ¿cachai? No, no, si Ya, el ahí estamos de espíritu acuerdo, yo creo, sistémico se ¿cierto? perdió hace mucho tiempo, de los Ahí estamos de acuerdo irracionalistas los que nadie tres. anda buscando. Ya, eso por un lado. Entonces, lo que él está haciendo es hacer una crítica sociológica, casi diría yo. Es como un Lipovetsky norcoreano, surcoreano, no sé. Mm. ¿Cachai? Sí, se Entonces, parece quizás por mucho a lo ahí que hace va la línea y desde ahí habría que tomarlo. Sí, se hace mucho, me parece mucho lo que hace Lipo, es que una crítica cultural toma elementos de la No, cultura, los Lipovetsky, ¿verdad? desgrana, los da vuelta. Y claro,
El tema es que tú te sientes muy bien cuando te das cuenta que, oh, exactamente eso es lo que yo he pensado siempre. Te sientes más inteligente como lector. Claro. Mira, Porque O el otro weón, el hay otro un weón, ¿cómo se llama? filósofo El alemán Sigmund Bauman. Sigmund que Bauman, son un como filósofo locos que van por alemán esa tendencia. que piensa igual que yo, por lo tanto yo mismo soy más inteligente y me considero más inteligente. Y eso te alimenta el ego. ya, ¿Cachai? pero Estoy leyendo filosofía, ¿cachai? En cuánto cuesta el libro, 15 lucas, 100 páginas, y 12, he 12 me leído costó a 4 o mí. 5 libros de filosofía este año, ¿cachai? Ya, Ahora pero tú a ver, dirás, no, me dices que no es Ya, filosofía, pero todo el mundo ya, dice ya, que es filosofía. ya, bueno, ya. ahora No, démosle pero la espérate. tribuna Sí, no, a pero don espera un Andrés poco. Olave. Ya, no, pero es que, mira, lo que hay que puntualizar acá, por ejemplo, ya, está claro que él no está inventando la rueda y todo lo que he dicho sale en otras partes. Me llama la atención, por ejemplo, que no se cita a Barico con Los Bárbaros, un libro que se escribió hace como 20 años y que tiene muchos de los temas que sale acá en No Cosa. Pero lo que más me llama la atención, porque yo entiendo las críticas, que de repente es muy posero, muy melancólico, medio tramposo, La crítica pero buena. el problema principal que está planteando el tío Bullón es que hay una especie como de transformación metafísica, un cambio de paradigma radical entre el mundo analógico y el mundo digital. Y lo que deja claro en el libro, y me parece que igual lo dicen otros de sus libros, es que ese cambio no solo va a trastocar la naturaleza misma del hombre, sino como que la va a anular, que en el fondo Mm, después vamos a ser como meros depositarios de información o de gente que absorbe información. Él habla un poco como una especie, un entorno medio distópico de que después vamos a estar totalmente atados a la máquina como jugadores. Él presupone un mundo en que más adelante ya no va a haber trabajo y a la gente, qué sé yo, como sale en Wall-E, esos gorditos que están en las naves espaciales, vamos a estar siendo cuidados por las máquinas y vamos a estar jugando videojuegos para mantenernos entretenidos, que es como una Hay forma moderna una, del hay Sí, a eso se una, refiere cuando habla de de ahí informata, hay que una, me hiciste acordar un ensayo de Houellebecq, como le decimos Ulevik, nosotros, Ulevik, Houellebecq, claro, Ulevik. que habla sobre, creo que es Houellebecq, ¿no? Sí, a ver, Ujujú. que en el mundo como supermercado, él menciona sí, los Eloy Buen y los libro. Morlock, los Eloy y los Morlock. ¿Cachai? Ya. Entonces nosotros estaríamos siendo, que somos los Eloy o somos los Morlock, en este rato estaríamos transformándonos en Eloy. ¿Cachai? El loco que no tienen dominio de la técnica, no saben cómo hacer funcionar una nada y nos estamos No, anulando, una cosa así, ¿o no, no? no, pero, o sea, más allá de la ciencia ficción, nosotros como niños jugábamos en la calle, veíamos tele, teníamos Atari, o sea, habían distintos niveles de la actividad. Los niños de ahora están pegados a la Play todo el día. ¿Cachai? Y mm, no los niños de Antofagasta, Santiago, los niños de todo el mundo que tienen acceso a Ujú. una Play están pegados a la Play todo el día. Sí, sí. Entonces, ese es un problema real y tú hizo algo que no pasaba hace 10 años y a lo mejor en 10 años más que va a pasar. ¿Sí? sí, Entonces, yo lo estoy que de está acuerdo que hablando en él, eso. de manera más correcta, menos incorrecta, es un problema súper acuciante y lo que más me interesa al Bullo, que yo no sé quién más lo está planteando ahora mismo, independiente de que alguien lo haya advertido en el pasado, si quieren en el 2021 están hablando de esto. Mira, Entonces a mí yo me parece valioso. Sí, claro, me parece valioso desde ese punto de vista de que haya por lo menos un autor que te permita, digamos, reflexionar por sobre la situación favor, actual. Yo no sé quiénes más lo están haciendo, porque, digamos, pero él sigue como la línea del hipo. Es que en realidad es una crítica cultural, digamos, sí, al sí, hedonismo, pero en realidad ambos concuerdan, digamos, de que el móvil actual, digamos, de las civilizaciones en la búsqueda del placer, digamos, del hedonismo. Pero sí, desde ese punto de vista es interesante. Pero estoy seguro que hay más gente que está escribiendo sobre ese tema. De hecho, todos lo tenemos en la cabeza y seguramente no tienen tanta visibilidad como él, ¿ya? A mí también me parece que tampoco lo menciona Lipovetsky en ninguna parte. O sea, hay muchos autores que él no menciona, sin prejuicio que, como te digo, a mí sí. esas cosas a mí me molestan, digamos, cuando tú sabes que está trabajando con ideas ajenas, ¿cachai? Incluso hay gente contemporánea seguramente que ni siquiera nosotros hemos leído, gente alemana, ¿cachai? Y eso, digamos, me parece deshonesto, pero efectivamente, los temas que plantea son de actualidad y son graves, son relevantes,
y es una ocasión, por lo menos el libro, para reflexionar sobre lo mismo, sin perjuicio que obviamente no plantea ninguna solución. O sea, se le ha criticado que es una persona que se queja todo el tiempo, y la verdad es que sí lo es. Y si Es tiene, Sí, fácil, un porque este todo libro, plañidero, dice. este es libro sí una te da eterna una queja, digamos. solución, pues, weón. Este libro sí ¿Ah? te da una solución. Ahora, Pero es puede que no pero estemos de aquí acuerdo con la solución que él propone, pero sí la da, se la que te juega. compra la jukebox. No, 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 porque lo que pasa es que que es una hay, solución que da, espérate, disculpa, es una solución que también, yo igual estoy medio de acuerdo contigo, Juan, cuando decís esa cuestión que nos cita muchos otros locos, pero bueno, nadie está obligado a habérselo leído todo ni saber todo, ¿ya? Pero por allá, en el libro de ensayo de Houellebecq, él dice, en uno de sus ensayos, dice que está la solución para todo este mundo lleno de información, que estamos ahí invadidos y todo el rato tirando la información. Estamos hablando del año 2000, lo escribió esa weá. Y, y él dice, sí, es súper fácil, dice, hacernos a un lado. Esa es una revolución íntima, dice, de hecho, Houellebecq. Hacerse un lado. Y bueno, y Byung-Chul Han Y llega él a esa también misma se conclusión, hace al lado, pues. ¿cachai? Entonces él se encierra en su depa, dice que no tiene celular, que tiene su piano, se compra una jukebox. El último capítulo es muy como de Peter Hanke, de hecho hay una parte de Peter Hanke. Él como que usa directamente las inspiraciones literarias como para marcar el estilo, y dice que a través del silencio o a través de la música de la jukebox, él empieza a ver cosas que hasta entonces eran invisibles. Es muy bonito el final del libro, es como un capítulo de Kotze, yo le decía a Kutu en la Sí, previa. pero Entonces, mira, es que yo le digo eso, así como dejen de pensarlo como un filósofo. Si lo piensan como filósofo, van a estar mira, envenenados todo el rato. ¿Cachai? lo que pasa es que las soluciones que él da son más viejas que el hilo negro, porque ninguna eso de solución es nueva. apartarse del mundo y digamos tomar una vida contemplativa, es algo que es típico de las clases altas urbanas, ¿cachai? Que inventaron, por ejemplo, la poesía bucólica. Si tú revisas quién inventó la poesía bucólica, o sea, el primer weón que se le ocurrió, mejor me aburrí de la vida citadina, me voy al campo y a pastorear ovejas, el primer weón fue Teócrito. ¿Quién era Teócrito? Era un poeta de la corte en Siracusa y que se movió para ir a trabajar a Alejandría, que era como Nueva York de esa época. Y entrando en Alejandría, ¿cachai? En Nueva York, empezó a hacer poesía bucólica y de ahí la sacó Virgilio. Entonces, es típico de las clases altas que están abrumadas por su vida citadina, que piensan que yéndose al campo, que la vida del campo, la vida del campesino, es la solución a los problemas de la vida, ¿cachai? Hacemos la Bueno, casa. es como Y decía, esa weá, es como primero, decía es Schopenhauer, que siempre elitista, me gusta pero es elitista. citarlo. Pero Creo que déjame, Schopenhauer decía eso, la gente sin recursos viaja por necesidad, que es la migración, y la gente con recursos viaja por aburrimiento. sí, po. Ya. Entonces, y creo que la solución que plantea él, evidentemente, tiene el mismo efecto que la que tenía Teócrito, que no cualquiera, el campesino de verdad, no el que posa de campesino, no tiene la posibilidad digamos, de salir de su lugar, ¿cachai? Y el verdadero De su citadino, o infierno sea, personal. el que depende de vender algo en la calle, en la ciudad, el buen asalariado, ¿cachai? Que tiene que trabajar, digamos, de sol a sol, ese no puede tampoco tomar las llaves, e irse a la casa de campo o a irse a la parcela, ¿cachai? A lo Ya. No, Cicerón, ¿cachai? ya no, sí está bien, Entonces, pero mira, yo te digo, ya, metamos las manos al fuego, así. ¿Cuál sería la solución? Porque, o sea, Buyun dice, plantea como ya este mundo de caos digital, de alineación digital, no va a llevar a la perdición del humano. Entonces él busca rescatar el humano a través de la contemplación. Entonces, si la contemplación es básicamente un lujo, está bien, pero ¿cuál podría ser un camino medio? ¿Qué podría ser el hombre, no sé, pues el está taxista, levantando la mano al Cutu. No, lo que pasa es que me acordé, claro, no sé de dónde lo leí, quizás tú puedes recordarlo, quizás te hayas escuchado, hayas leído algo así, que habla sobre cómo inicia la filosofía, que es la contemplación básicamente en Grecia, cómo se inicia, y él, parece que fuera Nietzsche, ¿no? No me acuerdo. Que dice, bueno, estos hueones, los griegos eran unos hueones que están allá pastando, llevaban a las ovejas a pastar por las montañas, y los hueones no tenían nada más que hacer que sentarse en una piedra y pensar.
¿Cachai? Entonces, quizás, pero ellos eran gente ciertamente necesitada, pero el tiempo del tipo de trabajo que ellos tenían les daba tiempo para pensar. ¿Ya? Ahora, también hay otras Mira, teorías que dicen que una sociedad genera contemplación en la medida en que satisface como Malthus las necesidades básicas, ¿cachai? Bueno, mira, No, pero en los espérate un griegos, poquito que me acordé de una ya weá. está hablando con el Joel. Ya, Sí, dale. no, pero espérate, para meter ahí el paréntesis. Me acordé de una película de hace poquito que es de Jim Jarmusch, que es Patterson. No sé si la vieron. Entonces, Patterson es como, es un tipo, porque dije el taxista, no, pues Patterson es un tipo que es conductor de autobús. Micrero, el weón, pues, micrero de un pueblo chiquitito de Estados Unidos que se llama Patterson. Entonces, él no está libre del trabajo, no está libre de los problemas domésticos, de los problemas económicos, porque la esposa igual es media derrochadora, pero al mismo tiempo él desenvuelve una actitud poética constantemente. Entonces yo creo que por ahí va un poco, así no hay que entender la postura de Ullón como no, cómprate un piano de cola. Quizá él está mal planteado al final, porque dice, no, yo tengo un piano de cola, tengo un departamento en Berlín, Es medio ¿quién extremo, se es medio puede comprar extremo. un piano de cola, po? pero Yo él Es dice, tengo medio un un piano. extremo. piano de cola, que como para que no piensen que no compró el Steinway precisamente. No, Siempre po, Pero weón, yo compra ahí está tengo de el un cola. piano, piano. po. Ah, ahí está Ahí el está el Pero, piano, por piano, favor. ¿viste? pero Otro ¿quién tiene un elitista piano de más. cola, po, weón? Sí, Yo ahí tengo una está. Tener un melódica. piano Yo ya tengo una melódica. es muy elitista, ¿cachai? No, no podí, Bueno, no pero es, ahí yo digamos, estoy. no es realista para una persona, digamos, normal. El piano de cola. Pero Mm. yo estoy planteando el camino medio. En Te lo estáis Patterson, tomando muy literal, Joel. Ya, ahora, ya, déjame hablar un poco ya, con Cuto ya dale que tú. se me está olvidando la weá que le tenía que decir. Ah, Dale, bueno, güey. los pastores de la antigua Grecia. Efectivamente, la pastoril era la única o una de las pocas ocupaciones respetables para los antiguos griegos. Si tú recuerdas, Apolo mismo fue pastor. Aparis, príncipe, fue pastor. Y eso es porque se estimaba por los griegos de que era precisamente una labor contemplativa, una labor que no te ensuciaba las manos, sino que era simplemente, digamos, contemplar, digamos, pastar a los animales. Entonces, efectivamente era una de las pocas profesiones dignas, incluso para un hijo del rey, para un príncipe, ¿cachai? ¿Por qué? Precisamente porque tú guardabas la distancia, ¿cachai? Y no era un trabajo, no era trabajar en una porqueriza, po. No era trabajar con las manos. Y lo otro, sí, es que también siempre vuelvo al mismo libro. Lo que pasa es que los mismos libros son los mejores. El Cándido, por ejemplo, de Voltaire, al final, ¿cachai? Grande Voltaire. Es que ese libro es tan bueno, weón, es tan bueno ese libro. El otro El día me Cándido leí de Voltaire planteaba una la salida biografía de Voltaire por André Malraux. de André Maurois, sí. También es como lo mismo, o sea, es como que al final todos los personajes, Unegunda y todos los demás, terminan descansando, plantando, cultivando su propio huerto, ¿cachai? Yo creo que al final, claro, pero no es una salida realista para la mayor parte de la gente. No, pero una Sigue poética siendo sí. O elitista. sea, obviamente no todos pueden tener el piano de cola, pero todos pueden tratar de desarrollar esa mirada poética. Yo creo que quizá ahí falla. Y ponte, yo también lo pensé, y recién ahora me acordé de Patterson, si no, no lo había pensado en toda la semana. Pero ahora como que llegó claro. Y cuando él cita a Hanke está precisamente en la construcción de una poética. Mira, a ver, déjame poner algunas partes del libro para que no. Dale, ya, pues Sí, empecemos sí, a para ver. que la gente se haga la idea de cómo está construido. En realidad, Sí, no porque hemos tú estás ubicado ahí, entre nosotros. estamos pelando mucho, pero al final nos estamos mostrando al tío Buyún con su piano de Ahí está el cola. tío Pues, Yu, weón. grande tío. ¿Es un Steinway o no? ¿Qué decís tú, Joel? ¿Veis la foto, no? Puede ser a Stephen Sons. La verdad es que está, parece que borró la. Puta, puede A ser. propósito. No, parece que es un. No pensé en un Steinway. No, parece que es un Bechstein. Ya viste, Bechstein. viste. No son tan caros esos. ¿Cuánto cuestan, Joel? ¿$10.000? No, son súper caros igual, no son Steinway, pero Son son 20 un mil buen piano, euros muy después. bueno, es un muy buen piano alemán. Ya, bueno. Son dos clases. Y entonces yo puse algunas Son fotitos dos clases de de. profe. Entonces, bueno, esto ya lo dijimos, las cosas retroceden cada vez más a un segundo plano de atención porque hay mucha Mm. información y todo. Pero, a ver, no tanto acá. Ya. Sí, eso podemos hacer, ¿ah? Y yendo por frase y conversando de Claro, los pues, temas mira, para por que ejemplo, no nos centremos en esta nosotros. parte a mí me encantó, porque al principio los boza, y cuando los boza, yo me acordé de un texto de Kafka que sale en sus diarios,
Y él, página, o sea, como a la mitad del libro, saca el texto de Kafka. Yo ya lo tenía presente. ¿Y cuánto se llama aquí? Era una carta a Milena que, ¿cuánto se llama? Que Kafka ya, bueno, él estaba en el principio de la tecnología, ya habían teléfono, habían telégrafo, él estaba hablando de 1920, 1930, y él ya, incluso las mismas cartas, él describe un poco de ellas. Dice que cualquier comunicación que no sea directa, así como vis a vis, así como cara a cara, implica una mediación, una intermediación de los fantasmas. De Y eso acuerdo. es interesante, porque Kafka tenía unas intuiciones muy profundas. Entonces, a ver, déjame ver si lo puedo leer. Kafka piensa de otra manera sobre no cosa. De una manera, Hay otra cita escribe, de Kafka muy buena, uno de los cuentos. ¿Te ya, acuerdas? Pues lo voy a buscar. pero, escribe que toda la infelicidad de su vida proviene de las cartas que escribe. Las cartas, dice, han traído al mundo un gran quebranto para las almas. Escribir cartas es tratar con fantasmas. Ah, ya. Los besos escritos no llegan a su destino. Es como todo un juego así que es kafkiano, o sea, es un arte que uno nunca termina de comprender. Es como una palabra así como divina que nos cae como del cielo con Kafka. Siempre hay un poco de misterio en él, pero él cuando Mm. se llama, él ya asume que todas estas mediaciones, la misma mediación tecnológica que estamos haciendo nosotros para reunirnos, eh, nos perjudica más de lo que nos beneficia. Ya estamos multiplicando el ruido, ¿cuánto se llama? Seguimos Sí, horadando el silencio. lo Entonces, pero áurico. ¿ah? Es como lo áurico en Benjamin, po, la falta de autenticidad. Claro, ¿Sabes que las copias? entonces, entonces, este es un, o sea, claro, el tío Bullón está todo el rato presentando esto y ponte, se larga con Heidegger. Yo no puse recortes de Heidegger, pero él es como su favorito y le da la noción de las cosas en Heidegger, el uso de las manos en Heidegger. O sea, yo creo que hay pega ahí, pues no sean tan así como, no, ya, lo que dijo ya lo dijo alguien más, lo Estoy dijo haciendo alguien síntesis mejor. nomás. Yo no he dicho nada malo ¿Viste? del tío Yun. Po. A ver, y por ejemplo, a ver, la que me encantó. Mira, por ejemplo, hay un punto en que empieza a hablar del arte. Esta cita me parece que es de Berger. Bueno, cuando dice, Sí, claro, ese que dice 44, ahí está mi lapicito ahí. sí. Esa parte es de Berger, de John Berger, pero no. O sea, él la citó, sí, pues hay que ver al final. Dice, si miramos un cuadro solo para informarnos de algo, dejamos de sentir su independencia y su magia. El exceso de significante lo que hace que la obra de arte parezca mágica y misteriosa. El secreto de la obra de arte no es que oculte información que pueda ser revelada. Lo misterioso en ella es el hecho que los significantes circulen sin que se detengan en un significado, en un sentido. Esto probablemente se lo roba Bartés, ¿ya? No es que se le ocurrió a él. ¿Podría explicarlo para nuestro público, para nuestro oyente, qué es significado y qué es significante? Más o Yo, menos. no, dale tú, dale tú. Sí, Dale. yo no leo arte. A ver, lo dejamos buscar. En 84. Te, 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 te. El significante es la cosa, es el objeto. El significado es la cosa. El significante es la cosa significada. Y es una sola cosa. ¿Ya? El significado puede adoptar distintas formas. Casi por definición, todo el mundo es polisémico, tiene distintos significados. Una misma cosa puede tener distintos significados. Un mismo símbolo puede tener distintos significados. ¿Ya? Ujú. El significante del símbolo en sí, por ejemplo, el símbolo que nosotros conocemos de la paz. ¿Ya? Ahí está. Entonces, claro, que es como el símbolo de ese círculo que parece Mercedes-Benz también. Pero el significado es dependiendo de la cultura, la persona, inclusive tú puedes inclusive tener distintos conceptos de lo que es la paz para ti. Entonces, ese es el significado. Por eso él dice que hay un exceso de significante, porque la cosa misma la cosa, el arte en ese rato está siendo más grande, la obra es muy grande, entonces tiene mucho significado. Y es el Pero misterio, dice. por ejemplo, a mí esto me sirvió, ahí me hasta notadito al lado, pincho el Lynch, me sirvió como recordatorio porque de verdad que los últimos libros que he leído, libros modernos, tienen demasiada información. Hay información que se lee literal como que él lee el diario. Entonces yo estaba hojeando hoy día un libro que se llama Cómo darle sentido a una vida que no tiene sentido, que es de la Megan Boyle, una autora como norteamericana, que estuvo en Chile hace un tiempo atrás, y el libro era como un diario de vida. Así, no tenía absolutamente nada que no pudiera ser decodificado en el instante. Y nada excedía lo que estaba presentado ahí.
O sea, tú entras ese libro como salía, como quien está leyendo la revista en la peluquería. Entonces, y ese es el arte mayoritario hoy en día. Entonces, ahí, acá Bullón te pone un disco pares, mira, así, o sea, recuerda esto, porque en el fondo, Bullón, a lo mejor dicen que es muy reiterativo el tío Bullón, pero en el fondo está tratando de hacernos recordar cosas que ya habíamos olvidado. Esto así como que yo lo miré y dije, tienes razón, y quizás hace cuánto que no pensaba en esto. Porque claro, porque estamos circundados por el medio informativo, y el medio informativo como que se convierte como en un todo. Entonces, al mismo tiempo la gente va como bajando su nivel de comprensión y uno trata de ser cada vez más claro, pero simplemente está haciendo cada vez más informativo y está perdiendo Sí, el a mí me misterio. parece que en todo caso respecto a esa obra, lo que pasa, y me parece que un problema generacional, es que cada vez más las personas creen que su vida es única y especial y creen que es un deber transmitirla tal cual es. Y por lo tanto entienden que digamos que la obra de arte es su vida en sí. Más que construir una obra de arte, más bien se quieren explicar. ¿No? Y eso se debe a la sobrevaloración que tiene mucha gente de su propia valía y y de lo interesante que puede ser. Pero, No está como que no está interesada, como que hay gente que no está interesada en crear arte, sino que más bien en que los conozcan. soy arte, Es dice, como Instagram, ¿cachai? Como Instagram por escrito. como el meme que dice soy arte. Pero ¿cuánto se llama? Claro, Pero si, no, ¿dónde fue porque yo? porque tampoco hay mucho que decir. La gente no sabe en realidad qué decir, sino que más bien, como en Instagram nuevamente, que también es muy pertinente porque este libro más bien habla de eso. ¿Ah? La gente más bien quiere que la vean y que los Pero, demás, digamos, vean, y digamos que los demás interpreten si es que hay algo interesante ahí. Para ellos sí lo hay. no, pero eso sale clarificado en el libro, eso no lo recorté acá, pero hay una parte en que dice que hay dos movimientos. Entonces, en la medida que yo el movimiento de atención lo vuelvo hacia mí mismo, ese movimiento, cuando se llama, siempre como se va vaciando. O sea, yo tengo que estar continuamente contemplándome en el espejo y al momento que yo dejo mirar al espejo, mi imagen desaparece y de nuevo llega el vacío, la sensación de vacío. Mm. Y lo contrapone, es muy bonito cuando sale la parte del principito, lo contrapone a la atención, al escuchar al otro. En la medida que yo escucho al otro, ahí establezco un vínculo significativo. Y por eso dice, por eso es que reniega es como una palabra ya de San Pedro acá, reniega tanto de los celulares, de los smartphones, porque nosotros cuando depositamos nuestra atención en cosas que no están vivas, en las no cosas, eh, ¿cuánto se llama? No logramos superar la sensación de vacío que estas cosas nos producen. Estamos Sí, escuchando, pero estamos escuchando los fantasmas, no estamos escuchando a hay las una, personas vivas. hay una Dale. cuestión interesante ahí porque no lo hice, pero me parece que apunta al transhumanismo, que es que hay ciertos objetos que son humanizados o que son extensiones de nuestros propios seres, o sea, el propio celular. El hecho de que, por ejemplo, entremos en angustia cuando se nos pierde el celular, el hecho de que los consideremos en el fondo, aunque no lo meditemos, como parte de nuestro propio ser, sin duda marca una distancia, digamos, con los objetos cotidianos, con los objetos normales. O sea, el celular es más que un objeto, no es una cosa, sino que pasa a ser, digamos, en alguna medida también un sujeto o parte de un sujeto. Esa disolución, digamos, de los límites entre sujeto y objeto respecto de ciertos objetos significativos, como por ejemplo un celular, es una cuestión que a mí eso lo reconozco, es un tema con el cual no había reflexionado y me parece importante, digamos, notarlo. Y uno lo nota desde lo emotivo, porque también hace mucha énfasis respecto digamos, de que el pensamiento se encuentra enmarcado dentro de una representación de la realidad que es pre-intelectual, que es emotiva. Desde lo emotivo, por ejemplo, si yo pierdo el celular, me voy a sentir mal. Ya, más allá de que me puedo comprar otro, porque ese celular representa, digamos, una parte de mis recuerdos, están mis fotos, están mis cosas ahí, además, hay un vínculo con el objeto tan fuerte que, como te digo, se le incorpora a uno mismo, digamos, como una extensión de uno. Sí, yo me acuerdo la primera vez que vi un smartphone, el Doctor Cañón. Cuando todos usamos lo de Conchita, el primero que se compró el smartphone fue Doctor Cañón, estaba en mi casa.
Y yo vi algo así que me llamó la atención, que estábamos, qué sé yo, conversando en el comedor, y de repente nos pasamos al living, y él se sienta, y de repente se para de inmediato, y agarra el celular que había quedado en la mesa del comedor, lo agarra así, y, y me llamó mucho la atención, ¿sí? ¿Por qué lo agarró? Si, o sea, mi casa no era tan grande, no había tanta distancia, pero fue la primera vez que vi ese gesto como de conexión con el celular, de que el celular tiene que estar siempre al alcance de mi mano, así que no puede ir más allá. Y ahora ya es un fetichismo total, o sea, la gente duerme, hay gente que duerme con el celular debajo de la almohada, ¿cachai? Entonces está Sí. ahí, entonces no, o sea, yo qué sé yo, por lo menos yo lo pongo en modo avión y lo enchufo dejo un poco más lejos, pero hay gente que no se despega un metro, así. Entonces, claro, se genera ese vínculo con esta cosa, no cosa que una cosa, ¿cachai? Esa cita que yo puse de Sloterdijk, no hay ninguna diferencia entre un televisor prendido y uno apagado. Entonces, porque claro, Sloterdijk igual ha hablado de estos temas. Yo me acuerdo cuando leí ¿cómo se llama ese libro? Es un libro que, qué sé yo, del año 90, y Sloterdijk ya le estaba dando vuelta a estos problemas metafísicos con mucho más desarrollo, ¿sí? ¿No? Pero cuánto sea, pero tampoco lo hemos leído. Entonces, yo por eso rescato tanto que sea tan popular, que está al alcance y lo podemos comentar. Entonces, claro, ¿de qué se trata? No cosas, a dónde yo establezco mis vínculos. Si lo establezco con cosas reales, porque eso es lo que él quiere, que establezcamos nuestros vínculos con cosas reales o con cosas fantasmales, con cosas del mundo digital que nos vuelven adictos y nos hacen sentir cada vez peor. Es ¿Sí? que interesante eso porque Sí. en el fondo tú decís, y lo que dice y lo que interpretáis, lo que yo también estoy de acuerdo con tu interpretación de lo que dice el Chulcán ahí, es que establezcamos vínculos con cosas reales, ¿ya? Porque si lo establecemos con otras cosas que no son reales, en este caso, por ejemplo, la información o el exceso de esta, no hay vínculo, No hay no hay vínculo, pues, vínculo. weón. Entonces no existen vínculos y nos transformamos en personas sin vínculo. Y al no tener vínculo, nos deshumanizamos. Nos transformamos en ¿Cachai? espectros, po. Si estamos al En servicio de los espectro. fantasmas, también nos convertimos en fantasmas. O sea, ponte, leí este libro el Pedro Páramo. domingo, y el lunes salí como a caminar ahí por el parque, y mirá así con todo ahí, esa como especie como de revelación que uno tiene cuando lee un libro, y después un efecto que después se pasa, pero hay como una especie como de, ¿cuánto se llama?, de epifanía constante, y veía a la gente del parque siempre muy agachado con los celulares. Es verdad, son el infierno. Yo estaba totalmente engrupido ahí, embolinado con no cosas, pero es algo que está, ¿cachai? Es un fenómeno que está en curso y que parece que se está grabando, ¿cachai? Entonces, ¿qué significa eso para nuestros hijos, para nuestros nietos? No pinta bien, po, weón. Sobre todo Joel, que es el que de verdad tiene hijos en este grupo. O sea, el verdadero Bueno, padre. El sí, verdadero. bueno, es que en realidad también hay mucho elitismo ahí porque, claro, vincularse con un piano de cola, vincularse con objetos significativos como la jukebox y no poner música digital, digamos, comprarse una jukebox no es, digamos, una Ahí cosa está. tan al alcance de la mano. Pero va, mira, Eh, oye, Joel, es bacán el jukebox, está ¿Por qué súper no te gusta la lindo, weón. Soy yuca, malo, weón. Soy malo, Entonces, weón. Yo no te digo entonces, nada de las ¿Quién de no la, quiere de las tener una monedas que yuca en tenía su ahí. Yo casa, no te po, digo nada de weón? tus monedas. nuevamente me acuerdo de Teócrito porque es como recetar cosas que no son imposibles. O sea, ok, puedes tú vivir, mira, sobre todo en un periodo como el nuestro, en que estuvimos encerrados, ¿cachai? Trabajando prácticamente todos por el por teletrabajo. ¿Es posible prescindir de esto, de estos medios? Nosotros, de hecho, no estaríamos acá si no fuera por eso. No estaríamos hablando, no estaría escuchando a nadie. Entonces, sí, son medios, pero yo creo que el tema es que estos son medios para fines y la gente los termina viendo más como fines que como medios, Bien, esto de ya, bien. de la comunicación. Yo creo que hay que mantener una distancia de instrumentalizar la tecnología, no humanizarla, de mantener la distancia, digamos, y yo creo que eso es un ejercicio diario. Es súper difícil. Yo creo que nuestra generación todavía, digamos, lo puede hacer, pero lo que pasa con los chicos de ahora es que ellos viven, sí, de un modo digital distinto. Ellos realmente son, nosotros somos analógicos, viejo, y los otros ya son digitales. Los chicos ahora viven con este tema, digamos, de las redes, y vamos a tener que hacernos la idea de que esto va a ser así, ¿no? O sea, ¡Oh, qué entretenido como en estás eso, hablando! Sí, dale, en man. eso, Byung-Chul Han, claro, es un viejo
digamos, que también, digamos, tiene nostalgia y comparte su nostalgia con personas que la pueden compartir, po. Pero yo creo que a otro público no le llega tanto esa nostalgia como nos podría llegar a nosotros. Claro, ¿Cachai? ahí O surge el sea, rechazo, es que po. más allá de la nostalgia, yo, por ejemplo, lo personal, estoy de acuerdo con la idea de Byung-Chul Han en el sentido de modérate un poco, o sea, gobiérnate, lo que sea, en buen chileno, gobiérnense. Ujú, Buen loco, no es necesario prescindir de la tecnología, ujú. para nada, pero modérala, modérala, sale y ve el mundo, sale de la caverna, ¿cachai? Y así es simple, es así de simple. ¿No? Entonces, ya yo no quiero, no voy a tener un piano cola ni un jukebox, pero voy a tener una guitarra de palo, ¿cachai? Por ejemplo, ¿cachai? Que esa es súper asequible Un a todo el mundo, ukelele. un ukelele o la hueva que queráis, ¿cachai? Pero cosas que te recuerden la sensualidad unida a la emotividad, que es lo que creo que apunta Jung, ¿cachai? Sí. No, yo creo que lo principal en todo caso del libro, que me parece que igual lo dice refiriéndose a Kafka, es vincularse con personas en el mundo real. Más Sí, importante pues, aún, Porque una de las mira, más cosas que se importante le aún. critica a este libro es que pasa de criticar, digamos, la relación con ciertas cosas a alabar la relación con otras cosas. Y en realidad lo que hay que hacer es tratar de rescatar las relaciones humanas, weón, Y porque ahí estamos, en nosotros, el Principito. la parte del nosotros, Principito es muy bonita, mira, Ya, ese, ya, Sí, mira, claro, ya, 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 bueno, es el porque este es el golpe de capítulo de gracia. las cosas queridas. Entonces, el Principito, entonces, Supegui, hay una escena que ilustra lo que es una cosa querida. En ella, el pequeño príncipe encuentra un zorro, invita a este a jugar con él. El zorro accede, pero no puede jugar con él, pues él no lo ha domesticado. El pequeño príncipe pregunta al zorro qué es domesticar. A esto responde el zorro, es algo demasiado olvidado. Significa crear lazo. Todavía no eres para mí más que un niño parecido a otros 100.000 niños, y no te necesito. Y tú tampoco me necesitas. No soy para ti más que un zorro parecido a mm, otros 100.000 zorros. Pero, si me domestica, tendremos necesidad uno del otro. Tú serás para mí único en el mundo. Yo seré para ti único en el mundo. Es muy bonita esta parte y después el avance cuenta la historia de la rosa, que la rosa para el Principito era única porque él la escuchaba. Y cuando yo escucho, yo genero un lazo hacia el otro, ¿ya? Y después se manda una parte que es como, eso me gustó mucho, es como un resumen de diferencia y repetición de Deleuze, sin citar a Deleuze, y yo le hice el esquema. Entonces ahí como que el tío Buyun explica súper pedagógicamente. No le saqué la foto, de él la sacado, no sé si puedo hacerlo ahora, pero antes que está con mi letra, que no, nunca se entiende demasiado, pero es la categorización entre diferencia y repetición, que es un libro de luz. Entonces dice, en la repetición están los rituales, están las cosas queridas, ¿ya? Y esas son las cosas queridas son las que llegan al corazón. Y después, mm, nosotros, ¿dónde vivimos? En el mundo de la diferencia, el mundo de la información y el mundo de lo nuevo. Entonces es un mundo totalmente descorazonado. O sea, entonces cuando se manda esa distinción, claro, yo de repente no busqué si visitó diferencia y repetición, pero yo me acordaba. ¿Y cuánto se llama? Y ahí está la bifurcación esencial. Entonces, claro, hay un principio de responsabilidad, dice Joel, tenemos como que de alguna manera tratar de ponerle el párale a la tecnología y en la medida que nosotros como somos sujetos arqueológicamente analógicos, como recordamos cómo era el mundo antes de Internet, quizás podemos hacer ese juego, pero ¿cómo lo va a hacer un niño? Si un niño no mm. conoce el mundo que nosotros conocimos. Hay un tema que está relacionado con este que tiene que ver con el concepto de historia que de repente lanza, digamos, al ruedo Byung respecto a estos temas, respecto de los objetos y la información. Él dice que en realidad prefiere los libros, digamos, como objeto a los textos, porque los textos digitales son información y los libros como objeto tienen un valor distinto porque tienen historia. Yo creo que a eso se refiere, digamos, cuando cita al Principito, de que cuando tú
te relacionas con un sujeto determinado, los sacas de un cúmulo de sujetos, los diferencias y por lo tanto ya para ti existe ese vínculo y existe desde ahí en adelante una historia en común. Entonces, de lo que se trata, entiendo, es de que nosotros rescatemos los vínculos humanos para poder tener historia, porque si no vamos a permanecer siempre como información, digamos. Los demás van a seguir siendo detrás de las pantallas una fuente de información y no van a ser sujetos. Eso me parece que No van a es tener súper valor relevante porque y lo igual, ejemplifica con el tema de los libros. ¿Sí? claro, sí, lo vimos el otro día cuando estábamos hablando en el mundo feliz, que decían que nadie pertenecía a nadie, porque no había nadie distinto al otro, eran todos sujetos intercambiables. Claro, y entonces entre esos dos sujetos no existe historia, son todos intercambiables. Y eso Entonces, obviamente empobrece la vida humana, o sea, porque la vida humana, Concuerdo. y así esto lo podemos vincular con lo que decían desaparición de los rituales. La vida humana necesita un principio, una trayectoria, un final, porque vivimos en torno a ciclos, ¿cachai? Que están marcados por rituales. Y nosotros necesitamos desarrollar las relaciones humanas como siempre han sido, porque somos biológicamente eso. O sea, tenemos que conocer a alguien, tenemos que tener una historia con esa persona y en algún momento separarnos si es necesario morirse, digamos, de alguna otra forma. Pero si nosotros los ponemos simplemente como fuentes de información detrás de una pantalla, obviamente no se cumple el vínculo, no existen relaciones humanas, como decía Kuto. por ejemplo, pone, cita esa parte que es como lo que se llama la selfie de funeral, que en el ritual del Mm. funeral los tipos llegan, las chicas sobre todo, y se sacan como la selfie al lado del ataúd. Así como, mira, estoy como que ya ni siquiera la muerte tiene sentido en un escenario donde el yo predomina absolutamente. De como no hay nada más que sea el yo puedo estar frente a la muerte de un ser, y obviamente ya no Mm. es un ser querido, ya no es una cosa querida, es simplemente una cosa frente a la que yo me puedo seguir luciéndome. O Sí, Entonces sea, no, porque de el hecho yo tiene mucho presente, el yo está cargado de presente y ocupa todo. ¿Sí? ocupa Eso es todo. lo que pasa con una vida narcisista como la que vivimos actualmente y como la que se tiende a fomentar por los medios, la que se vive en los medios. Porque como tú tienes que ocupar un espacio en una pantalla, tienes que competir con otras personas que tienen que ocupar ese espacio y por lo tanto tienes que entretenido. competir en base a la imagen. En el fondo, no sé, yo estoy, no ustedes, pero yo estoy llegando a una conclusión, quizá que en el fondo todo lo que está haciendo toda la cantidad de estímulos que estamos recibiendo en este rato digitales es infantilizarnos. Es como volver a un estado preadolescente en el que el yo es todo nada, y no existe el resto nomás. Es como Sí, infantilizarnos. sí, claro. Claro, y en la soledad también. Es un mundo donde Mm. estáis solos. Claro, porque ahí se produce una disonancia, se produce una contradicción existencial, ontológica, weón. Porque efectivamente nuestra mente se infantiliza, pero nuestro cuerpo es viejo. O sea, y ahí ese choque que tú te veías en el espejo, yo no soy niño, pienso como un niño, pero no soy niño, weón, soy viejo. Cagaste, te fuiste la chucha. Te fuiste la Ujú, chucha. Claro. La realidad siempre se va a imponer de alguna forma u otra. ¿Cachai? ujú. Entonces, Entretenido. claro, Sí. acá ponte el tío Uyun dice, ¿cómo pueden ser los medios de resistencia? Y claro, él dice, yo ya no creo que haya una resistencia. Dice, cuando el muro de Berlín cayó, porque en algún momento la gente dice, ya está bien, suficiente. Hasta aquí, ¿qué es lo que establece Albert Camus como la condición del hombre rebelde? Un Mm. hombre que ha obedecido, y llega hasta cierto punto y, dice, y deja de obedecer. Entonces, de este punto yo ya no paso. Entonces dice, Bien. tomemos esto como nuestra declaración. Entonces, y ahora nosotros somos demasiado dependientes de la droga digital y vivimos aturdidos Mm. por la fiebre de la comunicación, de modo que no hay ningún basta, ninguna voz de resistencia, como que ya no es posible el freno. El tío Buyún establece que esta transformación ya ocurrió. A lo mejor se ocurrió hace 10 años, 15 años, no lo deja tan en claro. Pero dice, Mm. esto ya pasó, ya todos somos infómatas, ya todos somos adictos a la Fómano. información. Es como esto ya ha reemplazado las formas tradicionales que teníamos de obtener placer. ¿Cachai? Ujú. Sí, por la aprobación. O sea, buscamos aprobación en los medios. Y como se obtiene de alguna forma para todos un poco, creo que la gente se vuelve adicta a eso. Y efectivamente, es imposible crear vínculos serios, digamos, si lo único que se trata es de fomentar una imagen.
O Exactamente. sea, una careta, una pose, ¿cachai? Una selfie, si no te puedes plantear una relación con una foto, con una imagen. Y sí, y que eso es lo que yo apuntaba también, que no hay, la verdad es que si uno busca una solución, la verdad es que ni el mismo Byung-Chul Han la piensa, digamos, que exista. Más bien vuelve sobre los objetos mismos, pero sobre objetos analógicos, como la jukebox o como su piano de cola. Entonces, yo creo que para gente de nuestra generación podemos todavía mantenernos alejados. Yo el computador lo uso, digamos, bueno, veo algunas cosas en el celu, pero para trabajar, digamos, trato de mantenerme alejado, no veo televisión, no veo cable, trato de ver muy poco, digamos, en realidad en la noche, digamos, media Vimos el hora con juego. partido. No, Acá, no vi ni acá esa nadie buena vio el existe partido. para. Estábamos viendo, hablando de eso con yo. ¿Tú lo viste el partido, Guto? Además, weón. ¿Viste? Sí. No veo No, weá, pues, oye, loco, no. A mí me gusta perder el tiempo, pero no a ese nivel. no tanto. Dice, nuestro espacio de memoria también se asemeja cada vez más a una memoria informática llena hasta arriba de masas de información de todo tipo. La edición y la acumulación desbancan las narraciones. Es bonito eso como igual ¿cuánto se llama? Intenta regresar al sentido tradicional de la narración, de la historia. Las historias también nos sitúan en el tiempo. Porque Sí, como del mismo modo que nos aferramos a las no cosas, quedamos un poco en el no tiempo donde todos los días son iguales, porque no hay ningún ritual que lo logre diferenciar. No sé, el problema acá que se está escribiendo es bastante acuciante porque nos está diciendo que estamos perdiendo las categorías del pasado, del presente y del futuro. Estamos sí, siempre solamente viviendo en estamos un en el presente. presente, estamos siempre atrapados en el Ujú. presente. Ujú. Entonces Sí, no, y y que un también tiene presente, que ver con el prestigio, con Es el entretenido, prestigio. insisto, esa cuestión es entretenida, y por lo que te decía recién es la infantilización, o sea, quien vive en el presente siempre son los niños, ¿cachai? Todo lo que existe en el presente. Y claro, mientras te funciona el presente, mientras la entropía no haga su trabajo, el presente es la raja, es válido, pero el tiempo pasa, y la entropía pasa, y en el mundo físico siguen ocurriendo cosas, ¿cachai? Sigue pasando el tiempo y sigue saliéndote canas, ¿cachai? Siguen saliéndote arrugas, pero tú pensás que estás todo el rato en el presente, es como una suerte de esquizofrenia. ¿Cachai? La que es un estado es esquizoide, que de ahí viene el del libro de Deleuze, pues, Esquizofrenia y Capitalismo. Y este es un ¿cachai? libro que tiene 50 años. ¿Mm? Así, ¿cuánto se llama? No, el problema ya está visualizado. O sea, Bullón quizás lo único que hace es actualizarnos. Nos Y dice en qué recordarlo, que es momento bonito eso, estamos que es muy buena pega. y nos Yo no lo recuerda. O sea, vincularía al capitalismo, ¿ah? Yo lo vincularía a la digitalización, digamos, al mundo digital que está en todas partes, digamos, Ah, está no, en China, en todas ciertamente, partes. No, ciertamente, no tiene que ver pero con los modos de producción. hay unos No. puntos en que él habla del capitalismo, que en el fondo si nosotros, ¿cuánto se llama? Si no, nos aferramos a ciertas cosas, dejamos de consumir, sino, ¿cuánto se llama? Si tenemos vínculos significativos, no necesitamos seguir extendiendo nuevos vínculos. Es una forma de detener la producción. No, hay una parte que lo acusa, así creo que como en la página 90, entonces, de que ¿cuánto se llama? ¿Cuánto se llama? El modo de la digitalización favorece el capitalismo. Déjame ver si lo encuentro rápidamente, pero no, pero sí, hace ese alcance. Pero no sé si lo subrayé tanto ahí, pero Yo estaría de acuerdo con una declaración que dijera que el narcisismo es funcional para ciertas industrias, digamos. O sea, el maquillaje, la edición digital, la moda, ¿cachai? Claro que es funcional para eso, pero no creo que sea a eso, digamos, sea la central aquí. Yo diría que aquí es el tema de que todos estamos vinculados por redes digitales, incluyendo los chinos, incluyendo todo el mundo, digamos, salvo los de Corea del Norte. Y la absorción que estamos sufriendo por estos medios. En el fondo los medios nos están absorbiendo a nosotros. ¿Cachai? Digamos, nosotros nos hemos dedicado, en el fondo estamos terminando siendo, como lo que estamos haciendo en este mismo momento, proveedores de información para los medios. O sea, nosotros trabajamos para los medios. ¿Cachai? Y si nos va bien, más gente va a entrar a vernos. ¿Cachai? estamos Es en un esa círculo paradoja, vicioso. que también Sí, servimos a es los un Es círculo fantasmas. vicioso. paradójico,
no tiene que ver con una cosa con la otra. Yo creo que en el fondo la postura de Byung-Chul Han es extrema porque el movimiento contrario también es extremo. O sea, la sobredigitalización, la sobreinformación, el bombardeo constante de información. Insisto, tiene que ser, tú tenés que tener la capacidad, como dijo Kulebeck, de tener una revolución íntima, que es, hazte un lado de vez en cuando, güey. Si podías hacerte un lado, pero aprende a hacerlo, gobiérnate. Y vuelvo con lo mismo que dije recién, hay que Gobiérnate. gobernarse. ¿Cachai? Este es un medio como cualquier otro, es como el eterno ejemplo del cuchillo, ¿para qué te sirve? ¿Para cortar el pan o para matar a una persona? ¿Cachai? Entonces, Sí, sí, pero no, obviamente todavía existe la realidad y uno puede apagar el computador y todo. Lo que pasa es que lo que viene más adelante, yo creo que eso sí va a ser una disolución, digamos, de la forma en que nosotros concebimos la realidad. Estoy hablando del metaverso, todos esos proyectos que no sé si ustedes están Ese al proyecto tanto de eso. es tremendo, po, ¿Cachai? igual es la raja el Ahí nos vamos proyecto a y toda la disolver. cuestión, pero yo vivo en el metaverso desde que soy como los 13 años, pues ya vengo leyendo ciencia ficción cualquier año, pero no hay problema con eso, ¿cachai? No hay problema con eso, lo importante es cómo chucha van a usar el metaverso, cuál es la intención que se le da. Interesante eso, interesante. Insisto, tú podías mandar un grupo de hueones, vamos a mandar a todos estos hueones a estudiar economía a Chicago. No, no sé a Chicago, no sé de dónde los mandaron a Harvard, qué sé yo, a los culiados. Entonces, ¿Ya? pero los mandáis a los buenos como tabula rasa, ¿cachai? Y no tienen ningún sistema ético, valórico de ni una cuestión y vuelven y dejan la zorra nomás, porque vienen como son monos con navaja, ¿cachai? Si lo importante es que cuando tú hacías algo, tú utilizas algo, tú tengas un sustrato ético por lo menos, ni siquiera estoy hablando de moral, ¿cachai? De cómo hacer las cosas, de cómo administrar tus cosas, ¿cachai? Oye, Porque yo me acordé un rato de Borges igual cuando leía este libro, así me acordé de dos cuentos, el Tlön Uqbar Orbit Tertius y ya, bueno, obviamente la Aleph, que la Aleph es como la metáfora del celular y el hombre congelado así, en una posición incómoda, todo el sí, día mirando esa esfera donde se veía todo el mundo en imágenes sucesivas e infinitas. Pero la historia de Tron Uqbar Orbit Tertius, no sé si se acuerdan, era de que se descubre un segundo mundo, ¿ya? sí, O sea, sobre nuestro mundo, ahí empiezan a aparecer pistas de un segundo mundo, un poco como está en el cuando tomo empieza, 27 de la Enciclopedia Británica, ¿no? claro, entonces, un poco como cuando empieza a aparecer Internet acá, no sé, ponte el año 98, 99, cuando se empieza como a ser conocida. Y eso va generando una creciente fascinación en las personas. Y ellos, en el cuento, así como quien se sumerge en un juego de rol, los habitantes de la Tierra se someten en el mundo de Tlön. Y cuánto se llama, y nosotros, bueno, nos sumergimos en el internet, y cuánto se llama, el personaje ahí, que es como el narrador Borges, muestra cuánto se llama, muestra una resignación similar a la del tío Buyón, y también un modo de actuar similar, porque él dice, no, yo ahora me retiro a mi casa, yo no estoy ni ahí con Tlön, voy a dedicarme a hacer una traducción que no voy a dar a la imprenta, o sea, él sigue en el mundo analógico, así, y Sí, un mundo analógico privado, él regresa igual al mundo privado, de forma no tan elitista, obviamente, él se ocupa de algo, se ocupa, ponte, de traducir un libro que nadie va a leer porque están todos embelesados con Tlön. Entonces, este tipo de transformaciones igual había sido anunciada hace 100 años, porque no, es como del año 48 se cuenta. O sea, ya hace 80 años ya no está avisando Borges que es algo que podía pasar. Entonces, es interesante como, ¿cuánto se llama? Metafísicamente ya se preveía que podía ocurrir una transformación en la humanidad, ¿ya? Porque, por ejemplo, si vamos a Dune, que ya, Dune de Frank Herbert, la película que están dando todavía en el cine, creo, Dune ocurre como en el año 10.000 pero de nuestra era, o sea, 8.000 años en el Sí, sí. futuro. Y en Dune, por ejemplo, están prohibidos los computadores, están prohibidos los robots, porque cuánto se llama, han hecho y hicieron una ese yihad, proceso. Hubo un proceso emancipatorio, porque Sí, ¿cuánto claro. se llama? Porque Van se a dieron haber, cuenta de hecho que, creo que han habido. Bueno, así como lo hubo en contra de la primera revolución industrial, los tipos que salieron a quemar las máquinas, las telares, las máquinas, digamos, a vapor, ¿cachai? Va a haber algún tipo de reacción, a digamos. lo mejor en algún momento llega eso.
Pero en Dune por eso, no, o sea, hay máquinas, pero no se ayudan de nada. De hecho, siguen como leyendo libros, tienen proyectores, pero tienen una vida mucho más analógica que nosotros. Ellos están en el año 10.000, tienen naves interestelares, pero no tienen un computador a mano, porque eso los perjudicaría. Entonces, es interesante como esa visión incluso anuncia mundos superiores. ¿No? Ahí quizás no hay que ser tan pesimista como el tío Buyun. ¿Cachai? O sea, a lo mejor en 30 años más estamos en un mundo 90% digital, pero en algún momento eso se vuelve a invertir y encontramos el camino de regreso al analógico. Yo creo que por ahí, para no ser tan pesimistas ni tan catastróficos, podemos como establecer ahí Ahí un me acordé cómo se llama, horizonte. era la yihad butleriana. Esa era la Ya. que pasaba en Dune. Fue una yihad butleriana, los locos arrasaron con toda la tecnología cibernética. Es entretenido como lo propone Frank Herbert en su libro. No. Esa se llama la yihad butleriana. Ya, y por ejemplo, ya que estábamos hablando de China, en China se prohibió que los niños usaran los juegos de video de lunes a viernes, y el fin de semana lo pueden usar 2 horas. ¿Cachai? Entonces ya hay contramedidas. O sea, no, claro, quizá el tío Bullón se pasa de fatalista, pero hay un problema y quizá, ¿cuánto se llama? De aquí para adelante va a haber ciertas restricciones. ¿Cachai? Lo que pasa es que en el fondo yo veo que el tío Byun está. El tío Byun toma una posición tan extrema en apariencia, no en apariencia, bueno, realmente, porque quizás también había mucha gente que lo había criticado porque no tomaba ninguna posición. Entonces él dice, voy a tomar Yo mismo lo criticaba por eso. claro, ¿cachai? Entonces él dice, voy a tomar esta posición extrema porque, puta, por último, que llegue tan fuerte el mensaje, si está bien, como lo estábamos hablando el otro día, quizás, no sé, si tú, lo que yo te pido, lo que yo pido y yo hago mi vida es el 100%, pero puta, yo sé que nadie va a llegar a ese 100%, pero por último, si ya lo tomáis como algo, va a llegar a un 10%, bueno, de lo que yo estoy pidiendo, ¿cachai? No vaya a comprarte el piano de cola, ¿cachai? Pero vaya a estar con Es un ejemplo muy desafortunado, pero quizá él entiende que la mayor parte de sus lectores, o una cierta parte de sus lectores, sí pueden comprarlo, no sé. O sea, no, No creo que entonces sea ya. tan así, yo creo que es un ejemplo, él te muestra su vida y es honesto nomás, cuando diga yo puedo, él puede comprarse un piano de cola, pero loco, cómprate la weá que puedáis o ármate tu propio, con un par de palos, armáis un tamborcito, no, haz alguna weá, ¿cachai? Haz alguna weá con tus manos, relaciónate con el mundo, relaciónate con la realidad. Eso queda un poco como en el misterio, porque si él se pone ejemplo a sí mismo, él aclara como su relación con las cosas, pero no su relación con las personas. Entonces ahí Es como que importante eso no. también. Claro, porque a lo que más es que llega es como que dice que hizo un documental sobre una actriz muerta, así que había viajado con su camarita, así tipo Super 8, un poco así como Morrissey cuando va al pueblo natal de James Dean allá en Estados Unidos y hace su peregrinación particular, pero no, quizá eso queda un poco en el misterio. Bueno, él no está obligado a clarificar todos los aspectos de su vida, pero quizás por eso hay como una cierta sensación Ese era muy de, relevante. Ese era muy eh, relevante porque supongo ¿cierto? que él querrá que retomáramos más bien la relación con las personas que con las cosas, po. Pero yo Y creo él, todos los ejemplos que que los pone son con objetos. Pero yo creo que Mm. está bien lo que dice el SEGA de que no está obligado a hablar. Yo creo que debe tener un círculo interesante de amigos y los respeta y los cuida nomás. ¿Cachai? No, Porque son pero bueno, reales. que Porque son esa parte quedó reales. como en el aire, Y no quiere ¿cachai? someterlos al tablón de la información. ¿Cachai? Sí, no, porque por ejemplo pienso un poco en Polota, que Polota siempre está hablando de su esposa, la Siri, para todo, para cualquier cosa la menciona, entonces ahí nos da un poco de contexto, esa sí que es bien elitista ahí en un en una casa en Brooklyn, pero ¿cuánto se llama? Echamos un poco de menos los detalles, ¿cachai? Un poco como lo que pasa en Kotze, que Kotze igual se desmenuza a sí mismo en sus libros, y cómo lo ven las mujeres, acepta que es un tipo solitario, un tipo demasiado distante como para generar lazos sinceros o lazos profundos. Entonces ahí quizás quedamos un poco, o sea, con la historia medio terminar, pero bueno, considerando el tío Bullón, quizás en 6 meses más saque otro libro y ahí nos seguimos enterando. ¿Ya? Y Sí, en realidad, Porque esto va a se llame, seguir, esta saga porque sus continúa libros son como capítulos extendidos de un gran de libro. un solo gran Eh, libro, está yo había como como pensado él va eso. libro cortando concentrado. el salame Yo lo había corta en pensado eso. trocitos.
y lo vende más. Así, Claro, así con demás. ahí ¿Para qué tirar facturamos. toda la carne a la parrilla? Sí, el piano no se paga solo. No, No. pues, ahí Son dos poniendo, clases, ya te dije, son dos clases en la Universidad de Bonn. nosotros pusimos una tecla ya, allá pagamos una tecla. Ahí está. Ya, por ahí pues yo creo, pero no, yo rescato más aspectos del libro de los que condeno, no sé usted. Yo también, es un libro muy interesante que trata de recordar, o sea, nos recuerda ciertamente eh, la relación que que debiéramos tener todos con el mundo. O sea, no, el peligro de la trampa solicista está Muy, a la muy vuelta bien de la dicho. esquina. ¿Cuál ¿Cachai? va a ser nuestra relación con el mundo? Sí. Sí, Mm. ¿cachai? Entonces, y la trampa, como te decía, la trampa solicita, si es que ya no estamos metidos en ella, está a la vuelta de la esquina. Y si tú no tienes las herramientas para poder llevarla, porque la tecnología no se va a ir, ¿cachai? La informática no se va a ir, pero tú tienes que tener herramientas para poder vivir en esa época Bueno, de la forma más él, humana. él habla de Heidegger y la posición de que tiene Heidegger con las manos, que en el fondo Heidegger decía, los actos de verdad ocurren con las manos. ¿Ya? Tienen que tener esa mediación. Y lo contrasta con las yemas, porque el juego del celular se hace así, Claro, no se hace con la mano, se hace solo con una parte del sí, dedo, así, así, así con la nomás. yema y todo. Entonces, es igual, él lo pone en contraposición constante, no, si el tío Bullón trata como de cubrir el máximo espectro de esta problemática, aunque la mayor parte de las veces no la desarrolla. ¿Mm? Sí, sí, ¿Joel? sí. 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 No, es un libro que yo considero valioso, más allá de que uno pueda estar o no de acuerdo, digamos, en realidad para algunas cosas sirve, para otras no, o sea, como base para una posición política, evidentemente no, o se lo cataloga de izquierda, él mismo se podría definir así, pero en realidad es un hombre nostálgico. ¿Ah? Yo diría que su posición política es esa, Es un la Virgilio nostalgia. exiliado, po. Es un nostálgico más que de izquierda, de derecha, porque hay cuestiones que son muy conservadoras en él, de hecho es muy conservador, ya, en el sentido de que interpone lo analógico ante lo digital. Pero sí tiene una gran virtud que es poner sobre la mesa temas que son absolutamente contingentes. Por lo menos eh, a quienes, digamos, no se han dedicado mucho tiempo a reflexionar, digamos, nos ayuda, digamos, sobre estos temas, nos ayudan bastante, digamos, a analizar nuestras propias posiciones. O sea, te refuerza la idea, por ejemplo, de tener más vigilancia respecto de cuánto tiempo te dedicas a la red, qué publicas, qué distancia guardas con los objetos, sobre todo con los objetos que tienen pantalla y que tienen cámara. Es relevante eso porque en el fondo uno entrega mucho de su vida a estar acá, sentado frente a una pantalla, viéndote con otras personas, opinando viéndote expuesto. Y es bueno reflexionar respecto de cuánto de uno hay en eso y cuánto es lo necesario, digamos, para poder tener una vida sana. Yo creo que mucho de el hecho de que la gente no lea, por ejemplo, actualmente tiene que ver con la competencia de las pantallas. Las pantallas te hacen las cosas más fáciles. Eso tal vez es una crítica es una cuestión que tal vez él no la tenga en presente. Claro que sería mejor tener que todos tuviéramos libros, por ejemplo, físicos, pero que son más caros también. O sea, hay muchas cuestiones que, Pero digamos, que no se no pueden son hacer con tanta necesarios tantos facilidad. libros. Eh, y tal O vez no se sea, van a hacer tantos libros, está bien pero tener una biblioteca, hay, pero uno con 10 hay libros ya que, estaría. hay que vivir con el tiburón. Pues, o sea, la internet no se va a ir, es necesaria, no podemos vivir sin ella, de hecho, pero hay que tenerla controlada. Hay que tener controlada, digamos, los vínculos que uno tiene con la red. No hay que ¿Ya? soltar el látigo. ¿Viste? Ahí con No, los niños, Joel, tenéis que ahí no, y no, tratarlo. más que nada, más que uno, y ese trabajo lo va a tener que hacer mi hijo, por sí, digamos, mi hijo. Más que nada no dejarse llevar por la vanidad, o ni por el anzuelo del narcisismo, del verse en la pantalla digamos, y Peinarse ahí. empezar a peinarse y Sí. pensar, digamos, de que esto es expresarse uno mismo. Eso no soy yo, ¿cachai? Es una imagen. Entonces, digamos, uno se entrega de repente a un personaje y no, pues, Esto no, ¿sí? no somos una pipa, como decía. Esto no es una Sí, pipa, es una imagen de una pipa. ujú. ¿Cuál es Magri? Sí, fue Magritte.
de Madrid, ya, Y de ya, hecho, así quedémonos con decía, eso. era una pipa, decía, Sí, pues, esto no es una pipa, es una imagen de sí. una pipa. Ahí está, es verdad. Ya quedémonos con eso, pues ahí creo que estuvo bien. Ahí, yo creo que salvé al tío Buyún del naufragio. Porque No, sí, No, Yuyun está bien, Yuyun. El tío Yuyun, grande, tío. está Sigue así, tocando sigue las así, variaciones Goldberg a esta hora. sigue así, tío. Oye, Algo que puede gracias a hacer todos por cualquiera en escucharnos, su gracias a casa. todos por escucharnos, gracias a todos por llegar hasta el final. Los que llegan hasta el final son pocos, siempre son pocos, pero son los son pocos mejores. los elegidos. Ahí. Sí, oye, y lo otro es que lo que se viene. Viene la ¿Qué sigue próxima la próxima semana semana? Crónicas Marcianas del grandísimo Ray Bradbury. Seguimos Y con después Bradbury. estoy viendo si estoy como el. Ahí me tienen que ayudar. Es un libro de ciencia ficción que yo no he leído, un autor que no conozco, pero el tema es parecido al de este, de cómo la tecnología estupidiza a la gente. Ya literal, que son dos autoescritores ingleses que hacían guiones de Doctor Who. Entonces, no sé si el Mm. libro es bueno o malo, pero por el tema me gustaría tratarlo. Y si no, el otro es Ya. ver el libro de abducción, po. Es el del baño de música. Entonces, no, ahí tengo que Tú decidirme. me habías mostrado el otro día ese libro de la colección esa, no me acuerdo cómo se llama esa colección, Super Ciencia Ficción o algo así, ¿Mm? Super Ficción. Y me pareció interesante, pues, si tenía bueno, Hansi Tengo el Libro lo PDF, tiene. po. Ah, y Tengo tenía el el- PDF también. Mejor. Ya, pues leamos ese, Ya, po. Entonces, ya veamos Crónicas ese. Marcianas y después el Roe Cerebros, parece que se llama. Sí, el Rueda Pero Cerebro, sí. yo no sé cómo es. Entonces, si el libro es malo, no me pueden echar la culpa porque yo tampoco lo leí. Pero bueno, si el libro es malo, vamos a tener que decir que es malo, ¿no? Pero veamos el Así. tema, porque me interesa así como el tema de la integración tecnológica, inteligencia humana. Me gusta ahondar un poco más, o podemos hablar de la literatura japonesa para ir variando, ¿no? No sé, para No, pero matizar. démosle con el Rueda Cerebro, yo creo que si Ya, está en esa colección, que yo la respeto mucho, no debe ser malo. ya. Y después le toca a Joel de nuevo, porque hoy día era como de él, ¿no? Ahí estamos Sí, ahí. no sé cómo es que se nos ocurre. Sí, Ay, dejemos el misterio, dejemos el misterio. Sí, sí, van a ya voy ser a como pedirlo. las semanas Sí, filosóficas con Joel. Ahí sí. El Sí, sexo y sí. ¿cómo? El sexo y el fracaso de lo absoluto. sí, No, pero se necesita como 3 meses para leerlo bien. Pues, que Son no, 500 no páginas, tengo. weón. sí, Son 500 544 páginas. páginas. Pero es el libro, es el libro de Zizek, así ¿Viste? El canónico. se demoró todo este tiempo en escribirlo. ¿Viste? Maravilloso. Ya, muchachos, ahí cortemos para no alargar más Ya, hasta el luego. Nos tema. vemos, Nos cabros. De nuevo, vemos. buenas Chao, noches, pues. amigos de Gracias. Chuck Nos vemos. Chamber. Adiós.